El otro día, en medio de una negociación muy postergada con el fondo, que se anunció que iba por parte del Ministerio de Economía que se iba a cerrar, no sé, en marzo del año que termina y no se cerró y pasan los meses, y que el gobierno dijo que iba a mandar a principios de diciembre el proyecto con un proyecto plurianual y tampoco lo pudo cerrar, y ahora el fondo dice, olvídense que faltan algunas reuniones, con lo cual olvídense que en diciembre se va a cerrar, y se habla del 10 de enero y se va postergando y postergando. Y en el medio ocurre el acto del viernes en el cual Cristina habla largo y tendido en contra del fondo y lo condiciona Alberto le responde, tranquila Cristina. Bueno, todo eso que vimos el viernes, ¿es neutral? Es decir, en una negociación los que están negociando lo toman como parte del folclore y no le dan bola. ¿Favorece porque de repente muestra que hay un sector del gobierno que está duro y entonces eso permite obtener algo más en la negociación? ¿O perjudica porque el otro lado le dicen ustedes no son confiables, entonces no cierro, o cierro más tarde, o te exijo más cosas porque no me da confianza lo que vos hacés? No sé si entendés la pregunta. Sí, perfectamente. A ver, primero, obvio que la estrategia del policía malo o policía bueno sirve en cualquier negociación desde hace, no sé, siglos. Yo también creo que genuinamente en la vicepresidenta hay un componente en el cual uno ya ha visto acuerdos con el fondo donde la solución es peor que el problema. Digo, hay que remitirse al acuerdo con el fondo de 2018, entonces me parece que todas las precauciones que uno tenga que tomar para que el acuerdo con el fondo no agrave la situación económica argentina son razonables. Lo que no me parece razonable es que eso se dirima en público, digamos. Esto es como, ¿viste? Esos restaurantes de cocina abierta donde vos ves a los cocineros cocinar, entonces todos toman más precauciones. Si la cocina es cerrada, y bueno, si a vos se te queda algo al piso, no te ve nadie, te lo levantás y lo volvés a poner en el plato. El gobierno gestiona como si la cocina estuviera cerrada, pero la cocina está abierta. Entonces todos vemos las dudas del gobierno, y en ver las dudas del gobierno me parece que lo que afecta esa discusión pública no es tanto la negociación, en la cual paradójicamente, como vos bien decís, puede ayudar, sino que afecta a la economía. O sea, si uno genuinamente está viendo, y ya no por trascendidos periodísticos, sino en una plaza viva voz, que en el gobierno hay una diferencia importante respecto del acuerdo con el fondo. Bueno, eso implica que para adelante hay un riesgo de que el acuerdo se demore, hay un riesgo de que el acuerdo se empantane, incluso hay un riesgo de que el acuerdo no llegue a tiempo. Y cuando hay más riesgo, digamos, esto es como la ruleta. Vos jugás a color porque te paga 2 veces. Solo jugás a número porque te paga 36 veces. Bueno, ese es el dólar 200. Digamos, para animarte a invertir en Argentina, con ese riesgo de que no sabes si el acuerdo con el fondo iba a ser el año pasado, iba a ser en marzo este año, iba a ser antes de la primera semana de diciembre, va a ser en enero ahora, bueno, ese riesgo lo pagamos todos en el dólar paralelo, y me parece que eso más que la negociación afecta a la economía argentina. A ver, de cada cosa que está diciendo me surgen varias preguntas. A ver, la primera, vos dijiste el riesgo de que el acuerdo no llegue a tiempo. ¿A tiempo para qué? A tiempo básicamente no para los pagos que hay que hacer en marzo, porque si uno mira la cantidad de dólares que hay en el Banco Central y lo compara con los pagos que hay que hacer con el fondo y con el Club de París, la verdad que no tenemos los dólares para hacer esos pagos. Con lo cual esos pagos están descartados. Por las buenas razones, porque llegamos a un acuerdo, por las malas, porque no llegamos a un acuerdo. Ahora, ese no, para mí no es el problema. El problema es que en Argentina la etapa, digamos, la etapa seca en materia de dólares siempre es la misma. Estacionalmente enero y febrero son muy malos meses en materia de oferta de dólares, porque se fue la cosecha fina, que es en diciembre, la cosecha de soja para llegar porque es recién en la segunda mitad de marzo, la demanda de pesos que te ayuda un poquito en diciembre porque tienes que pagar reinaldo, etcétera, hacer, comprar regalos, no sé qué, pega la vuelta en enero. Entonces siempre el Banco Central, en cualquier año, cuando sobran dólares, cuando faltan dólares, cuando estamos empatados, tiene momentos muy complicados entre enero y febrero. Y es justo ese el periodo de negociación donde todos sabemos que la temperatura, digamos, cuando la negociación se va acercando a las instancias definitorias, se eleva. Entonces, el riesgo es que el Banco Central tenga que tomar medidas muy extremas, cerrar las importaciones, poner más restricciones. ¿Para qué? Para aguantar esa negociación, que es una negociación doble. Hay una negociación de Argentina con el fondo y hay una negociación interna de la propia coalición. Adentro de la coalición está una parte que dice quiero un acuerdo con el fondo
de determinada manera, y otra parte que dice, no, quiero este acuerdo que es el que conseguí. A ver, Manuel, Jairo te quiere hacer una pregunta. Dale. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. En línea con la búsqueda de dólares, la vicepresidenta hizo una propuesta, tiró una idea concreta, que dijo, pidámosle al fondo que nos ayude a usar la plata que está en los paraísos fiscales, la que se fugó, para pagarle con eso al fondo. De tu recorrida por los acuerdos que ha firmado el fondo o lo que vos conocés de la historia de ese tipo de acuerdos, ¿qué ves viable de esa propuesta? ¿Hay algún vínculo que se pueda hacer entre la plata de los argentinos en el exterior, declarada o no declarada, y el pago al fondo y el acuerdo con el fondo? Sí, a ver, creo que Cristina hizo tres, digamos, propuestas muy concretas. La cuestión de la evasión fiscal, la cuestión de la bimonetariedad y la cuestión del acuerdo, digamos, nacional. En la cuestión de la evasión fiscal, el fondo siempre pone énfasis en bajar la tributación, pero bajar la tributación es una cosa que le cuesta, no sé, a Estados Unidos con Google. Digamos, hoy Estados Unidos está intentando recuperar impuestos que Google habría evadido, entonces me parece que siempre es bueno tratar de hacer eso. En Argentina hay obviamente mucha tela para cortar, pero es algo que lleva tiempo y que además las mejores autoridades tributarias del mundo, digamos, eso les está costando. A mí me sorprendió la referencia a la bimonetariedad, digamos, sobre todo con Lula arriba del escenario y el ejemplo explícito de que los brasileños no piensan en dólares, porque me parece que la manera más sencilla de entender eso es una cuenta relativamente simple. Supongamos que vos, Javier, estás en Brasil, yo estoy en Argentina. Estamos en el año 94. Nos regalan $100 a cada uno. Vos compras reales y pones un plazo fijo. Yo compro pesos y pongo un plazo fijo. Hoy yo tendría $50. Vos tendrías $600. Claro. Entonces, no es que los brasileños son menos garca que los argentinos, más patrióticos, tienen más ganas de invertir, confían más en la economía brasileña. Es que la tasa de interés del real superó todo el tiempo a la inflación y superó todo el tiempo la devaluación en Brasil, desde el plan real por lo menos. Y en Argentina, la tasa de interés superó a la devaluación y a la inflación solo en paréntesis temporales de muy corta duración. Entonces, digamos, porque si no la tesis es que Brasil salió porque está llena de brasileños y que Argentina no sale de la bimonetariedad porque ahora, está llena de argentinos. Emanuel, quiero volver al tema de qué significa llegar a tiempo, porque vos estás diciendo que el acuerdo con la demora en el acuerdo con el fondo trae costos. Es decir, al no saber qué es lo que va a pasar, invertir en la Argentina cuesta más y tenés un dólar más alto y eso genera todos los problemas que tiene que generar eso en la economía y puede generar en los próximos meses, si no se llega a un acuerdo, que el Banco Central tenga que tomar medidas duras, como frenar la importación, por ejemplo, de bienes o de gran parte de los bienes. Alguien podría decir, creo que lo dijo Fernanda Vallejos, pero me da la impresión de que expresa el pensamiento de un sector del kirchnerismo. Bueno, ¿y qué? El acuerdo con el fondo puede ser tan nocivo que por ahí podemos entrar en mora, como entraron muchos países, o sea, no pagar los vencimientos y ver cómo la vamos llevando. Eso puede generar perjuicios, pero los perjuicios que traería un acuerdo con el fondo serían peores. Y más aún, dado que la Argentina creció un 10% este año, 9-10% más de lo que se esperaba, de repente tiene margen para seguir creciendo aún en mora con el fondo, aún teniendo que restringir aún más las importaciones. ¿Vos no crees que sea así? Yo creo que es una visión incorrecta de un periodo en el cual Argentina efectivamente no pagó deuda, digamos 2002, 2008, y creció mucho. Digamos, pero el problema de asociar el haber crecido en esos años al 8%, tasas chinas, con no pagar deuda, implica, digamos, ignorar factores. O sea, ¿qué quiero decir? Si a vos te está empujando un tren desde atrás, y en el medio que te está empujando el tren desde atrás, te pegan una trompada en la cara, no es que la trompada en la cara no te duele, es que la fuerza del tren te sigue llevando para adelante. Eso es lo que le pasaba a Argentina entre 2002 y 2008. No es que no pagar deuda te hacía crecer, es que las condiciones locales e internacionales eran tan buenas que vos incluso crecías a pesar de no pagar deuda. Ahora, respecto a la deuda con el fondo, dos cosas. Argentina le debe a los países.
Entonces, el acuerdo con el fondo, yo estoy de acuerdo, no es un programa económico. El acuerdo con el fondo es una propuesta de Argentina de cómo le va a devolver la deuda que tomó Macri, en este caso, con lo que yo creo que fue el error económico, digamos, del siglo XXI, sin lugar a dudas, a esos países. Ahora, si la manera de devolver esa deuda es bajando las jubilaciones, yo estoy de acuerdo con los que dicen que no hay que acordar con el fondo. Si la manera de devolver esa deuda es, no sé, reduciendo el gasto público a la mitad, echando la mitad de los empleados públicos, yo estoy de acuerdo en no cerrar nada con el fondo. Ahora, si lo que te pide el fondo justo coincide con lo que vos tendrías que hacer, ejemplo, dejar de regalarnos 6.000 millones de dólares a los que la pasamos bien todos los días en subsidios a la luz y en subsidios al gas, yo digo, bueno, mira, justo coincidió que el fondo te pide que el ajuste lo paguen los ricos. Parece casi trosco el fondo diciendo eso. Si el acuerdo no va por ahí, me vas a llamar dentro de un mes y te decir, este acuerdo es un desastre, no habría que haberlo firmado. Si el acuerdo va por ahí, no entiendo por qué demoramos tanto en firmarlo. Bueno, evidentemente hay algunas otras cosas, por ejemplo, que la Argentina acumule reserva de esa manera para hacer eso. Por ejemplo, subir la tasa de interés, que es exactamente lo que hizo Brasil para resolver su problema bimonetario. Por eso digo, yo ya vi un acuerdo. Está bien, pero uno tiene que entender que subir la tasa de interés puede ser recesivo, uno puede pensar que para juntar reservas tenés que subir el tipo de cambio y eso puede ser inflacionario. Pero por eso, vamos a este punto. Subir la tasa de interés, cierto, para una empresa que toma un crédito y eso la afecta negativamente. A subir la tasa de interés también puede hacer que alguien que tiene $100 en Uruguay decida vendérselos al Banco Central y hacer un plazo fijo, cosa que ha pasado en Brasil hasta el cansancio. Segundo, yo ya vi un acuerdo con el Fondo Malo. Acá nadie nos tiene que explicar si el fondo te pide libre de explotación, o sea, de evaluación, y el fondo te pide bajar 3 puntos de déficit fiscal en un año, o sea, ajuste fiscal, que fue exactamente el programa en 2019, yo lo que digo es, nos pondremos espalda con espalda, defolteremos el fondo y aguantarse ha dicho. Está bien esa posición por parte de Cristina, Natán, por el Patria o quien sea. Ahora, si lo que te está pidiendo el fondo es subir la tasa de interés y bajarle los subsidios a los ricos, es lo mismo que está pidiendo buena parte del arco peronista, progresista, nacional y popular de los economistas en la Argentina. Entonces, a mí lo que me parece es que como gobierno, encerrarse en una habitación 72 horas, matarse a trompadas, porque así son las reuniones de verdad en un gobierno, y salir de ahí con una posición única. Hacer una plaza para deliberarse que acordar o no acordar con el fondo puede servir para la negociación, pero le pega a una economía que está muy endeble. Perdón, Ernesto, en este punto, solo una pregunta más de mi parte. En el fondo yo he escuchado, no a la vicepresidenta directamente, aunque alguna vez creo que sí, defender la idea de que la tasa real negativa, es decir, que la tasa de interés sea más baja que la inflación y que las tarifas sean baratas, son, comillas, vectores de competitividad, de que con eso la economía produce más. Lo han dicho en público, lo han dicho economistas cercanos a ese espacio. En el fondo, si tienen que cambiar eso, por más de que vos puedas coincidir que sea algo razonable, hay gente para la que eso significa tocar cuestiones centrales de la identidad de la economía que asocian con el kirchnerismo. Tasas baratas, tasas negativas y tarifas baratas, porque creen que así las empresas producen más. ¿No ves ahí un problema de la identidad de lo que tiene que cambiar, por más de que suene razonable? Mira, 2 puntos. Primero, que la economía no es blanco-negro, hay grados. Hoy Argentina tiene la tasa de interés, digamos, neta de inflación más baja del mundo. Debe tener algo que ver con que tiene la moneda más débil del mundo. Claro. Ahora, segundo, el propio gobierno de Cristina ha subido la tasa de interés. ¿Cuándo? Cuando en febrero hubo una devaluación, había que calmar esa devaluación, febrero del 2014, devaluamos, había que calmar la devaluación. ¿Cómo se calmó la devaluación? Subiendo la tasa de interés. Claro. En el año 2014, ¿a quién se le subió las tarifas? A los más altos consumos que no eran electroindependientes. Entonces, si vos me decís, no, mira, los vectores de competitividad son bajar la tasa y subsidiar las tarifas. Listo, hagamos lo siguiente, regalemos las tarifas, regalémoslas. Claro, la discusión es cuánto. Y la tasa de interés ponela en menos 100, ponela nominal negativa. O sea, lo que digo es, hay grados y hay momentos. Si tu moneda se está derritiendo como un helado, yo le diría a las empresas que necesitan crédito barato, aguantame un minuto, porque si el dólar se va a 400, no hay crédito barato con el cual puedas vos comprar una sola máquina para invertir y para dar empleo. Entonces, hay grados. Me parece que no podemos a las herramientas económicas ponerle ideología.
Entonces, subir las tarifas es macrista, regalarlas es kirchnerista. Bueno, joder, es como si un martillo de derecha o un martillo de izquierda. Bueno, si lo usás para el martillo para romperme la cabeza, y bueno, sos un trastornado. Si lo usás para quedar roncado, para lo que se usa el martillo. Digamos, hay grados. Me parece que nos estamos variando los grados y que son momentos de priorizar la estabilización de esta economía, porque no podés crecer sin estabilizar. Y me parece que eso es lo central de esta etapa. Emanuel, tengo una última pregunta. Hoy o mañana se van a conocer los índices de inflación del mes de noviembre. Una de las últimas veces que hablamos, vos dijiste que haber sido hace 4 o 5 meses, no vamos a bajar la inflación haciéndonos los pelotudos. Pasaron los meses y la inflación no bajó. No quiero meterte en esa frase de nuevo, pero quiero, escuchar una reflexión tuya de por qué no baja la inflación. Mira, vamos a tratar de ir al único laboratorio que tenemos los economistas, que es la historia. En el pasado reciente, solo 2 momentos en Argentina de inflación baja. 2003, 2007, 1991, 2000. Sí. Con sus bemoles, programas distintos, o sea, no estoy diciendo que buena la competitividad, que buenos los primeros años en esto, simplemente para buscar puntos en común. Hay un punto en común muy claro. El dólar estaba quieto. Después del 4 pesos a 1, fuimos a 2,75 con Néstor Kirchner, y nos quedamos ahí más o menos 14 meses. Bueno, el 1 a 1 no hay que ni explicarlo. Entonces, lo que digo es, si todo el tiempo estamos viendo que el dólar se mueve, y para peor, hay 2 dólares que se mueven, y parece que uno arrastra al otro, bajar la inflación va a ser imposible. Ahora, segundo, si no tenés un programa para bajar la inflación, crecer va a ser muy difícil. Todos los presidentes que bajaron la inflación en el pasado tuvieron crecimiento, y ese crecimiento apuntaló sus mandatos. El austral con Alfonsín, la convertibilidad con Menem, los primeros años de Néstor Kirchner. Entonces, a mí me parece que el programa con el fondo dice cómo le vamos a pagar la deuda a los países que nos prestaron la plata a Macri, digamos. Ahora, no dice cómo vamos a bajar la inflación. Entonces creo que el segundo error es supeditar el programa económico, el plan con el fondo. El programa económico no puede estar subsumido en el programa con el fondo. Hay que pararse frente a la sociedad y decir, miren, así vamos a pagar la deuda. Pero sí, con estas medidas, con esta dinámica, con esta cronología en el tiempo, vamos a bajar la inflación. Si no hacemos eso, es tratar de que el acuerdo con el fondo simplemente nos saque de Guatepeor, digamos, pero vamos a seguir en Guatemala.